Pensemos por un momento en nuestros teléfonos celulares. Ya saben, cuando el software de pronto se vuelve súper lento, las aplicaciones se congelan, la batería se drena y de repente el dispositivo es súper vulnerable a los virus. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues descargamos una actualización, ¿no? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en un análisis interesantísimo sobre un texto súper provocativo, Génesis de la Tecnodemocracia, escrito por Jaime del Valle Aguilar. Y la idea central de este autor es fascinante. Él nos propone ver al gobierno nacional exactamente con los mismos ojos, como un sistema operativo gigante que a la verdad ya pide a gritos una actualización masiva de software. Para que vayamos dimensionando esta propuesta, la visión del libro es lograr una fusión total entre la soberanía nacional y la infraestructura digital. O sea, el autor no está hablando de hacerle un par de reformas pequeñas al gobierno, para nada. La idea es reemplazar desde los cimientos nuestra democracia representativa tradicional por un sistema operativo completamente nuevo y descentralizado que funcione a base de tecnología blockchain e inteligencia artificial. Es literal un rediseño total del Estado. Y para entender bien cómo funcionaría esta arquitectura, vamos a desglosar el análisis en 6 pasos súper rápidos. Primero, vamos a revisar el diagnóstico del problema actual. Luego, pasaremos a la política descentralizada o DIPO, el rol de la inteligencia artificial, cómo funciona lo que él llama el motor de voluntad, cómo sería la transición sin que todo colapse y finalmente un vistazo al futuro de esta gobernanza. Así que vámonos de lleno. Punto número 1. El sistema político obsoleto. El problema de origen. El argumento principal aquí es que nuestro sistema actual de cámaras y legisladores es un sistema heredado, un mecanismo del siglo XIX que se inventó cuando la gente andaba a caballo. El problema de tener tantos intermediarios humanos es la altísima latencia y la terrible pérdida de información de las necesidades de la gente. En contraparte, la propuesta del autor es un sistema Web3. Hablamos de participación directa, sin pérdidas, donde los intermediarios humanos lentos son sustituidos por una eficiencia matemática implacable a través de contratos inteligentes. Y esto nos lleva a una de las ideas, yo diría, más radicales y fuertes de todo el documento. El autor escribe textualmente: la corrupción no es solo un fallo moral, es un fallo de seguridad en el sistema. En términos de programación, depender de políticos humanos crea un punto único de falla. Básicamente se está viendo a las personas como una vulnerabilidad hackeable dentro del sistema del Estado. Somos susceptibles a sobornos, a presiones, a intereses. Somos, pues, el eslabón débil. Pasamos al punto número 2, DIPO, o política descentralizada. Este concepto toma toda su inspiración del mundo de las finanzas descentralizadas. El razonamiento es muy lógico. Si ya logramos mover dinero y valor por Internet sin necesidad de bancos centrales, ¿por qué no transferir valor público sin políticos? Y la herramienta mágica aquí es el contrato inteligente. Esto es un pedazo de código que se ejecuta solito cuando se cumple una condición. El autor propone cambiar las leyes tradicionales de papel por este código. Imagínense que se está construyendo un hospital. Si la obra llega al 50% y los sensores lo validan, el pago a la constructora se libera al instante, sin firmas, sin burócratas, cero intermediarios. Ahora, seguro se están preguntando, ¿quién toma las decisiones importantes del país? Para eso entra el algoritmo de consenso. En lugar de tener debates eternos entre partidos políticos, tendríamos reglas matemáticas. Teóricamente, este algoritmo agarraría millones de peticiones ciudadanas y encontraría el punto de equilibrio exacto, esa zona donde se maximiza el beneficio social y se protege a las minorías. Todo procesado de forma súper neutral, sin filias, ni fobias, ni colores de partido. Tercer punto. La inteligencia artificial como infraestructura legislativa. A ver, hay que hacer una pausa súper importante aquí, porque el tema de la inteligencia artificial siempre asusta un poco. El texto es clarísimo en esto. La IA no va a ser un dictador robótico tomando el control del país, no. Actúa estrictamente como una infraestructura para procesar datos, como un router gigante. El salvavidas del modelo es que nosotros, la ciudadanía, operamos como el auditor supremo. Mediante un principio de transparencia radical y código abierto, la sociedad pasa de ser un grupo que solo vota cada ciertos años a ser un ejército de validadores activos que pueden auditar el sistema en cualquier momento. Lo que nos lleva al cuarto punto, el mecanismo central de todo esto, llamado el motor de voluntad. Este motor de voluntad es literal la maquinaria que toma lo que la gente pide y lo convierte en una realidad presupuestaria. Es un conducto constante de información. Ya no hay que esperar a las mega elecciones para cambiar el rumbo. Es una vía rápida, técnica y directa desde que surge la necesidad en una calle hasta que los recursos quedan completamente blindados y listos para usarse. Para que quede súper claro, el proceso tiene 5 etapas. 1. La entrada de microvotos, desde cualquier celular. 2. Un filtro técnico, que básicamente dice, a ver, ¿hay dinero para esto o es imposible? Si no hay dinero, se descarta en automático. 3.
El filtro ético, que usa los algoritmos para asegurar que no se aplasten los derechos de las minorías. 4. El cerebro digital, que arma la solución más eficiente. Y 5. La salida, la creación de ese contrato inteligente que ya nadie puede alterar ni detener. Punto 5. La transición en 3 fases. Porque claro, del dicho al hecho hay un buen trecho. La pregunta del millón es, ¿cómo instalamos este sistema operativo gigante sin que el país colapse en el intento? El autor es súper pragmático y sabe que no se puede hacer con un solo clic. Su plan es una migración progresiva, ir cambiando las viejas tuercas burocráticas por módulos digitales hasta llegar al punto final donde simplemente le bajamos el switch al sistema viejo. Todo esto pasaría en 3 fases bien definidas. La fase 1 es de convivencia o arranque dual. El Congreso actual seguiría trabajando, pero la IA operaría en paralelo, resolviendo los mismos problemas para evidenciar quién lo hace mejor y más barato. La fase 2 es la migración modular, donde estados pioneros empiezan a usar el sistema real, quitándole la chequera a los políticos locales. Y finalmente, la fase 3, el apagón del código, el momento histórico donde se desmantelan formalmente las cámaras legislativas para siempre. Y así llegamos al sexto y último punto: la gobernanza del futuro y su impacto en el mundo real. El concepto estrella de los resultados de este plan es el dividendo de eficiencia. Piénsenlo así, mantener a toda una clase política con sus campañas, sueldos y asesores cuesta una fortuna. El texto afirma que al eliminarlos todo ese dinero, literalmente miles de millones, se reasigna de manera directa a hospitales, escuelas e infraestructura. Y lo mejor es la equidad algorítmica. Las regiones del país que siempre han estado olvidadas recibirían recursos basados puramente en sus carencias y datos duros, no en cuántos votos le pueden dar a un candidato en la próxima elección. Y la ambición del autor va mucho más allá de nuestras fronteras. Nos plantea a México convirtiéndose en el primer estado de código abierto del mundo. Imagínense el impacto global de que una nación logre independizarse de sus viejos vicios políticos para correr sobre soberanía algorítmica y transparente. Pasaríamos de ser un país que importa modelos democráticos que ya no dan para más a ser el principal exportador del sistema operativo gubernamental del futuro. Cerramos este análisis con una provocación directa a la reflexión, porque vaya que es un tema para debatir largo y tendido. Hemos visto cómo este sistema busca reescribir las reglas del juego por completo, pero ¿es realmente la eliminación de los políticos humanos el parche o la corrección definitiva que necesita nuestra democracia? ¿O acaso entregarle la gestión del Estado a los algoritmos nos podría abrir la puerta a vulnerabilidades y virus completamente nuevos que ni siquiera nos imaginamos todavía? Es un dilema brutal sobre el futuro de cómo nos organizamos. Muchísimas gracias por acompañarnos a explorar estas ideas. Nos escuchamos en la siguiente.